una vez, o a veces no, siempre uno dice, bueno, tantos temas que conozco de la Biblia, pero siempre uno necesita que Dios, digamos, le haga sentir a uno. Eso sí, esa es mi costumbre. Oro, medito hasta que siento cuál es el tema que se debe tratar. Entonces, considerando que el tema de la gracia de Dios es un tema, hermanos y hermanas, por no decir el principal, diríamos uno de los principales. Es un tema, hermano, de los principales de la Biblia. Amén. A ver, hermano Miguel, volumen ahí. Pero es tan importante que mientras el creyente no entienda bien qué es lo que es la gracia, cómo es la gracia, él nunca va a tener una vida cristiana, digamos, bien clara, bien gozoso. Porque es que ese tema, si no se entiende, primero, es posible que hasta la salvación está complicada. Mire si eso es serio. Entonces, claro que los minutos que tenemos no va a alcanzar para decir todo. Ni, bueno, ni meses, ¿no? Sino decir unos rasgos principales de la gracia de Dios. Entonces, vamos a definir primero qué significa la palabra gracia. La palabra gracia en la Biblia, claro que hay aquí tres maneras en que se dice la palabra gracia en la Biblia. Tres maneras en que dice gracia, que no es igual el significado. La gracia se refiere también a la belleza, a la juventud. Dice la mujer agraciada. Y también dice que vana es la gracia, ¿cómo que dice el versículo de las Dorcas? Se me escapa una palabrita ahí. Pero se está refiriendo a la gracia de la mujer. ¿Ah? Sí, vana es la hermosura, pero hay otro que dice, también dice la gracia. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Mire que ahí está hablando de gracia, pero no es de la gracia salvadora. Esa gracia de la mujer por su juventud, por su belleza. Lo otro es cuando se dice gracias. Se agradece algo y uno da gracias. Esa es otra que también está en la Biblia. Amén. Hay que distinguirla cuando habla de la gracia de Dios. Dios siempre ha tenido gracia. No es como algunos han pensado que en el Antiguo Testamento Dios no tenía gracia, tenía, digamos, la ley y la ira, pero no. Uno estudia el Antiguo Testamento y se da cuenta que Dios siempre ha actuado con gracia. La Biblia dice que cuando vino la ley, dice que se introdujo por las transgresiones. Pero Dios quería que los que creían en Él anduvieran en Él por fe, en su gracia. Es decir, obedeciendo lo que Él les brindaba. Así lo ve uno en la Biblia. Pero el hombre, todo el tiempo, el ser humano ha menospreciado la gracia de Dios. Pero así sucesivamente, Dios tratando con el hombre, porque la luz de Dios ha sido revelada progresivamente. Mire que en el estudio de las dispensaciones veníamos tratando eso. Ha sido de etapa en etapa Dios dando nuevas oportunidades al hombre, pero bajo otro pacto, bajo otro sistema, hasta llegar al tiempo que tenemos hoy, que ya va más de 2000 años, que es la dispensación de la gracia. Amén, la dispensación de la gracia. Dispensación quiere decir cuando Dios, por su amor, por su misericordia, no le toma en cuenta los pecados al hombre, sino que le brinda su salvación. No lo llama para condenarlo, sino para salvarlo. No es que lo va a salvar así, bueno, listo, yo así pecador te salvo. No, eso no es lo que dice Dios. Dios dice, bueno, eres pecador, estás perdido,
pero yo te perdono y te salvo. ¿Pero cómo? Si crees en lo que estoy brindando. Porque eso sí, no hay forma en que se reciba de Dios sino creyéndole a Dios. Amén. Entonces yo les voy a leer unos versículos. Tengan sus Biblias listas para que leamos lo que les voy a mostrar. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 1, versículo 30. Ahí nos dice algo la palabra. Lucas 1:30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Oiga, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. También dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y otros hombres más de la Biblia halló gracia. Y otros que oraban ya digamos temerosos, no porque halle yo gracia ante tus ojos. Eso lo dice todo en el Antiguo Testamento. Halle yo gracia ante tus ojos. Entonces, hablando ya de lo que es la palabra gracia como doctrina, entonces lo que significa o la definición de la gracia es el favor de Dios hacia el hombre. Pero es un favor inmerecido. ¿Qué quiere decir eso, favor inmerecido? Quiere decir que el hombre no se merece, es decir, no ha hecho nada para que Dios diga, bueno, como tú hiciste esto, como has sido justo, como has sido bueno, como has hecho buenas obras, entonces yo te voy a salvar. No, dice que la gracia es favor inmerecido. El hombre, ningún ser humano se la merece. Amén. Porque la Biblia declara a la raza humana, la declara bajo el poder del pecado, muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, con naturaleza pecaminosa, sentenciados a la muerte eterna. No había nada que hacer por parte del hombre. Solo una cosita le queda al hombre, es que crea a Dios. Eso es todo. Por eso es que el caso de la fe, cuando dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí el don de Dios no es la fe, sino la gracia. Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La fe o la gracia? Nos salva la gracia. Pero la fe es el medio. ¿Por qué la fe es el medio? Porque hay que creer. Porque creer es la fe. Por eso es que cuando estudiamos este tema de la fe profundamente, nos damos cuenta que muy claramente que el concepto de que se había manejado de que la fe la da Dios, allí si nosotros decimos que la fe la da Dios, hay un problema serio teológicamente. ¿Por qué? Sería un problema serio. A ver si alguien me dice algo. Si la fe la da Dios, ¿cuál sería el problema que se presentaría? Alguien diría, yo me perdí porque Dios no me dio fe. Entonces, no, el hombre tiene la capacidad en la propia creación que Dios hizo con él, ¿no? Lo preparó para tener la capacidad de creer. Y miren, hermano, es que la gente cree, es que eso de creer se practica todos los días. En todas las actividades de la vida se cree. Entonces, cuando alguien dice que él es ateo, que él no cree nada, como algunos han dicho, yo soy materialista, soy ateo, yo no creo en nada que no se pueda comprobar. Oiga eso, no creo en nada que no se pueda comprobar. Por eso no creo en la Biblia.
Pero pregúntale a uno de ellos y le dice, bueno, entonces, a ver, ¿cuándo viste tú la explosión del Big Bang? Pues ahí no se origina, ¿no? ¿Cuándo la viste? Bueno, lo creo porque lo dicen los libros y lo dijeron unos filósofos. Entonces, te está creyendo en cosas que nunca ha visto. Pero en la vida práctica, cada momento estamos ejerciendo la fe, la capacidad de creer. Nosotros hemos creído en cosas que nunca las hemos visto y que existen. Usted no las ha visto, yo no las he visto, pero sí lo creemos. Amén. A ver, ¿quién ha ido a Moscú? De los que están aquí, ¿quién ha ido? Nadie, yo tampoco he ido. ¿Usted cree que hay una ciudad que se llama Moscú? Bueno, otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que existió un hombre que se llamó Sócrates? Oiga, y ese hombre es 6 siglos antes de Jesucristo. Entonces la gente lo trata en las universidades, pero cuando se habla de Cristo no. Entonces todo eso lo queremos y muchísimas cosas más, aún en la vida diaria, por ahí en la cocina, en la calle, es porque creemos. Usted se monta en una buseta aquí en Santa Marta porque cree que lo va a llevar, se va a saltar parte, en un avión. Todo eso ejerciendo que nosotros creemos las cosas. Las propagandas de televisión. Lo que sale en televisión como propaganda, sepa que el que tenga para pagar esa propaganda se llena de plata, porque la gente va a salir a comprar eso. ¿Por qué sale a comprarla? Porque creen. O creemos, digamos, a uno también se incluye, a veces usted también compra. Por ahí salió el champú y dice, siempre ha habido champú para las mujeres, siempre para las mujeres. Pero ahora viene ego, el hombre. Vea, eso se llenó inmediatamente. Y los hombres, ¿verdad? Que siempre sujetos al champú de las mujeres, ya vienen de nosotros. Tremenda estrategia, ¿vio? ¿Cuántos millones tendrán ya? Les digo eso para que demos cuenta que estamos ejerciendo la capacidad de creer. Entonces Dios lo que hace y ha hecho es que le habla al hombre para que el hombre le crea. Alguien diría, bueno, pero ¿dónde habla Dios que yo no lo he oído? Dios tiene su sistema en que Él habla. Amén. Sus sistemas. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, amén, oiga, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Amén. Ese Hijo que dice la Biblia, nosotros por la revelación divina sabemos que ese Hijo no es otro Diosito que descendió del cielo, sino es el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Que se manifestó en carne. Y ese Hijo porque nació de una mujer. Y por eso Él también se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Y también se llamó Hijo de Dios. Entonces Dios ha hablado. Y Dios está hablando. Amén. Esta palabra que está escrita, hermano, es una maravilla. Aquí está la palabra de Dios. Por eso le digo, el creyente que no lee la Biblia, hermano, a usted le falta pero bastante. Porque este es el libro que hay que amar en gran manera. Y aquí está toda la solución de las cosas. Aquí está la voz de Dios. Amén. Dios está hablando por su palabra. Y mire que en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, que algunos piensan que todavía puede haber profetas del estilo del Antiguo Testamento, pero ya no. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya pasó y lo dice la Biblia clarito. En este momento no les tengo el versículo, pero ustedes lo pueden buscar. Dice, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Amén.
A ver si lo encuentran por allí, facilito lo encuentran. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces, quiere decir que el último profeta del Antiguo Testamento y que le tocó vivir la transición entre el Antiguo y el Nuevo fue Juan el Bautista. Amén. Fue el último profeta del Antiguo Testamento de la ley, pero que anunció la gracia. Amén. En ese tiempo ellos no tenían una escritura, eran inspirados por Dios y Dios hablaba a la humanidad, hablaba a su pueblo. La función principal de los profetas no era tanto pronosticar el futuro, sino llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a la consagración a Dios, que se apartaran del mal camino. Pero también anunciaban cosas que todavía no estaban escritas. Pero ahora tenemos la revelación completa en la Escritura a través de Jesucristo, por la gracia. Entonces ahora también deben haber profetas, porque la Biblia dice que hay profetas. Pero esos profetas de ahora son distintos, o sea, tienen otra función. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que para este tiempo también hay profetas. Pero los profetas de ahora ya no tendrían que pronosticar nada en cuanto a salvación, en cuanto al plan de Dios, porque ya está todo revelado. Ellos se dedicarían por el Espíritu Santo a decir cosas que también están ocultas para nosotros, pero que ya están reveladas. Amén, gloria al Señor. Digamos en esta forma, para no confundir esta parte. Cosas que ya no son estructurales en cuanto a salvación, sino que son cosas de carácter particular, pero que son necesarias. Como por ejemplo, decir el Espíritu Santo a través de un hombre y decirle: he escogido a fulano de tal para el ministerio. Eso ahí está en la Biblia. Amén. Ahí está en la Biblia que el Espíritu Santo hablaba a través de los hombres directamente. Yo no creo que ese tiempo ha pasado. Lo que pasa es que uno, por el temor de que de pronto vaya a caer un error, nadie se atreve. Pero ahí está clarito en la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Alguien habló. Capítulo 13 de Hechos dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he enviado. Entonces, la revelación está completa. Amén. Está revelada. Ha concluido todas aquellas dispensaciones y el caso de los profetas, de la ley y de todas esas cosas que se decían en el Antiguo Testamento. Se ha cumplido todo en Cristo. Gloria al Señor. En Cristo se ha cumplido todo. La ley no vino, recuerden, no vino para salvar. La ley vino fue para descubrir la pecaminosidad del hombre y condenarlo por el pecado. No vino para salvar. Amén. Porque el hombre, como dice el apóstol Pablo, aunque no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán pecó por transgresión. A ver, ¿por qué fue transgresión? Lo de Adán. Hubo un tiempo que el hombre no pecó por transgresión. A ver, dígame a ver si de pronto eso es facilito. ¿Por qué fue por transgresión? ¿Cuándo se comete una transgresión? Digamos mejor. ¿Cómo?
cuando se quebranta una ley, hay un mandamiento y uno no lo cumplió, es transgresión. Amén. O infracción también. Pero desde Adán hasta la ley no habían mandamientos. Era Dios hablando al hombre, mostrándole su gracia y guiándolo para que el hombre le creyera. Y muchos siguieron a Dios así por fe. Y por la gracia fueron salvos. No había ninguna ley. Pero una cantidad de personas, la gran mayoría, no fueron creyentes a Dios y se desviaron. Miren lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Dice que la maldad fue tan grande en la tierra que aún Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Mire la maldad que había. Dice que en los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo: raeré de la tierra a los habitantes del mundo por causa del diluvio o a través del diluvio. Entonces miren ustedes que aunque no había un mandamiento, sin embargo el hombre estaba pecando por su naturaleza pecaminosa. Así que Dios, cuando ya viene ese tiempo, entonces Dios establece la ley, la da, era para entonces castigar y controlar esa maldad. Pero esa maldad del hombre era como un río, y esto era como un río que sale del corazón del hombre, que no está bajo la gracia. Aún vino la ley y siguieron cometiendo pecados, y por eso la ley condenó a todo pecador. Pero todos los que se salvaron, porque en el Antiguo Testamento y en el tiempo de la ley hubo muchos que se salvaron, pero no se salvaron por la ley, ni se salvaron por obras, se salvaron por la gracia de Dios. Le creyeron a Dios y fueron fieles a Dios. ¿Usted cree? Por eso dice el apóstol Pablo que el que vive en el Espíritu, dice que ninguna ley lo condena. Así que los hombres que anduvieron por fe en el Antiguo Testamento no necesitaron cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ellos solo por andar con Dios andaban bien cumpliendo. No se forzaron a cumplir nada, sino solo porque creían y andaban en la voluntad de Dios. Amén. Eso era por gracia. A ver si me estoy explicando bien yo esto. Ah, bueno, gloria a Dios. Pues me interesa que ustedes me estén entendiendo. Amén. Entonces, bueno, venimos acá ahora y estamos ya en el tiempo de la gracia. Les voy a leer en San Juan capítulo 1. Vamos a ese capítulo, maravilloso capítulo de la palabra de Dios. Dice el versículo 14, voy a leer del 14 al 18. Oiga, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si usted se pasa el paréntesis, dice: y habitó entre nosotros, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Bueno, lo que trajo Jesucristo, la gracia y la verdad. Sigue el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. ¿Hermano Miguel por ahí? Para que me le quite un poquito. Que me le quite un poquito de brillo, le quite, que está como muy chilloncito el micrófono. Oiga, ¿qué es lo que dice? Amén. Y dice el 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud, figúrese, todo lo que es Dios en Cristo, tomamos todos. Es como si uno llegara con bastante aceite, comenzara a tomar agua pura y fresca. Amén. De su gracia, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, es decir, se suspendió la ley para que viniera la gracia, que es en la que estamos. La gracia vino para salvar tanto a judíos como a gentiles,
Mire, hay tres grupos de personas en el mundo en que delante de Dios está organizada, digamos así, la raza humana: judíos, gentiles y la iglesia. Son los tres grupos, lo dice la Biblia: judíos, gentiles y la iglesia. Entonces, la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Todo judío que ha creído en Jesucristo entró a la gracia y entró a la iglesia del Señor, que es el pueblo de Dios. Hermanos, el que desprecia esta gracia, sepa que no lo salvará nadie en la vida. Se pierde eternamente, porque esta es la gracia dada para que el ser humano se salve. Y esta gracia es tan maravillosa que la gracia trae el perdón, pero no solamente trae el perdón, trae el poder para nacer de nuevo, para nacer del Espíritu y de la palabra. Y además de nacer del Espíritu y de la palabra, entonces nos bautiza con poder del cielo. Entonces nadie puede decir: es que yo no puedo ser cristiano, no puedo ser evangélico porque yo no puedo ser santo, yo no tengo fuerza. Si dice así, no ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. Porque el día que usted crea en Jesucristo de verdad, Cristo se encarga de, bueno, ya el trabajo lo hizo en la cruz, ¿no? Se encarga de darle el conocimiento, porque esto de caminar, mire, para uno salvarse tiene que ser creyendo, pero para mantenerse en la salvación tiene que ser creyendo todo el tiempo. Así que si alguien tiene una tentación de cualquier forma y se siente muy débil, que el mundo lo llama, que lo llama a la carne, que lo llama a tal cosa, y él se siente como tentado a ir allá, si tiene la cabeza vacía y no recuerda la obra de Cristo, él no va a soportar, porque lo que nos mantiene firmes es cuando decimos: Cristo murió por mí, es mi Señor, es mi Salvador. Y cuando se recuerda de dónde lo sacó el Señor, figúrese lo que dice la Biblia: fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, del pecado a la santidad, de la condenación a la salvación, de la muerte a la vida. Amén. Así que si alguien cree eso, si alguien lo cree, hermano, ¿cómo se va a ir para el pecado? No se va a ir nunca. Él dice: no, yo no puedo hacer esto. Yo estoy en lo más glorioso que se ha podido alcanzar jamás. ¿Para dónde voy yo? Pero aquellos que se debilitan no es tanto porque confían es que una fuerza que sienten. No, aquí no es sentir fuerza, aquí es creer. Y el creer le trae la fuerza. Amén. Usted no puede sentir para creer, usted tiene que creer para poder sentir. Entonces, esto de la gracia es maravilloso. Vamos a volver a repetir esto. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre no tiene ningún mérito y no ha hecho nada que le agrade a Dios para él salvarlo. No fue porque alguien le agradó a Dios. Usted y yo no estamos aquí porque fuimos buenos. No, estamos acá porque mire, si uno se mide con otras personas, por ejemplo, yo que conocí el evangelio de 16 años y a los 18 me bauticé, un muchacho de pueblo, de pronto no había tanta depravación como ahora. Yo voy a decir: no, yo no hice maldades, yo no maté a ninguno, no robé a nadie, y en verdad así es. Pero yo era un pecador igualito a los demás pecadores. Y yo he puesto el ejemplo lo he puesto así: bueno, usted llega a un lugar donde hay árboles de limón, ¿no? Encuentra un árbol de limón bien frondoso que no tiene ni un solo limoncito, y encuentra el otro que está cargado, que está en las ramas casi que se parten de la carga de limón que tiene.
Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es más limón? Dos árboles de limón. Entonces, ¿qué? Bueno, es una comparación. Esa comparación es así, ¿por qué? Porque alguien que está tan cargado de pecado y de tantas maldades, y el otro que está con una vida más o menos, algunos pecaditos por ahí ocultos, ¿no? Pero ¿cuál de los dos es más pecador? No, es que nacimos siendo pecadores. Tanto necesita el que está en la cárcel por tantos delitos, necesita ser salvo, como el que nunca ha hecho nada por allí que lo lleven a la cárcel y tenga buena conducta, pero es un pecador igual que el que está en la cárcel. De pronto si ya miramos ante Dios, ¿no? Porque si miramos ante la sociedad y ante las leyes, aquel es el malo. Pero ante Dios, este es igualito al otro. Porque nació en pecado, tiene la naturaleza pecaminosa en su vida y está destituido de la gloria de Dios. Así que la sentencia y el juicio que se haga con el que cometió delito, eso se encarga la ley terrenal de hacer eso. Pero en la ley divina, tanto será juzgado ese tan malo como el otro que bueno. Porque lo que define aquí, ¿quién se salva? Es Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. El que cree, aunque sea muy malo, pero creyó, se salvó para siempre. Amén. Pero si alguien se cree muy bueno y no cree, ese se va para el infierno. Amén. Por eso que dice la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2, 1 y 2, allí aconseja al creyente. Mire lo que le aconseja al creyente. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, nada más esfuérzate. Tú tienes poder en ti, como dice la nueva era. En ti hay un poder grande, en ti hay una energía, saca energía. ¿Qué energía va a sacar? Nada. Amén. No, es que no es el hombre que tiene poder dentro para salvarse, no tiene nada, lo que está es perdido. Entonces lo que tiene, eso sí, se le dice, bueno, saca la fe que tiene, ahí sí, no, saca la fe, porque tú tienes fe, cree en Jesucristo, cree en el Salvador, entonces él sí puede creer, o si le da la gana, o si le da toma la decisión de no creer, también tiene la libertad de no creer, pero si no cree, se condena eternamente. Así que hermanos y hermanas, permanezcamos en esta gracia. Amén. Seamos agradecidos en gran manera porque el bien es para nosotros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿cómo será esforzarse en la gracia? Amén. Dice, bueno, tengo debilidades, tengo tentaciones, tengo problemas, pero yo no estoy solo. Amén. Tengo un Salvador todopoderoso. Ese es esforzarse en la gracia. Confío en Él. Amén. No, que no tengo ganas de orar, que no tengo ganas de cantar, que no me dan ganas de ir al culto. Bueno, cuidado, porque si no vienes más al culto y te aparta, no es que uno no vive porque tenga ganas. ¿Me entiende? Uno dice, oiga, hoy sí tengo yo ganas, voy para allá, oiga, gloria al Señor. Hoy no tengo ganas de nada. No, eso no es así. Es que el estado de ánimo de las personas no tiene que ver nada con la fe. Si estoy alegre, estoy creyendo. Si estoy triste, estoy creyendo más. Si estoy débil, estoy creyendo lo mismo. Porque cuando yo enfoqué a Cristo por la fe, nunca se me ha borrado de mi mente. Cristo es mi Salvador. Cristo es el Redentor. Me salvó en la cruz del Calvario. Y eso no me lo puede borrar nadie. De ahí es que depende. No es de otra cosa.
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Alabanzas al Señor. Tenemos acá entonces en Hechos capítulo 15. Estamos mirando la escritura y vuelvo y les aconsejo, yo no sé, yo vengo acostumbrando a esta frase y creo que la voy a seguir diciendo. Hermano, hermana, lee la Biblia. No sé cuántos la estarán leyendo, ¿no? Léela, hermano, escudriñala. Investiga para que vea cómo se crece tu vida espiritual. ¿Qué dije? ¿Hechos qué? 15:11. Mire, este es un incidente muy importante. Fue el concilio en Jerusalén. ¿Qué pasó con ese concilio? Una asamblea o concilio. Habían unos hermanos de esos tiempos que eran judíos que habían creído en el evangelio. Pero entonces ellos como que no entendieron bien la gracia y le decían a los hermanos, si tú no te circuncidas no podrás ser salvo. Si comes tales carnes que dice la palabra de Dios que son inmundas, te pierdes. Entonces estaban como mezclando una cosa con otra. Entonces se hace el concilio para definir eso. Y miren, vamos a leer desde el versículo 7, desde el 6, para tomarle mejor sentido. Y esto, vea, esta es una doctrina maravillosa que aquí se declara. Escuche. Y se reunieron, ¿qué? ¿Quiénes? Los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Vea, esto habla unas cosas maravillosas, estas palabras. Ahí donde se ve que no puede haber una iglesia de Jesucristo que no tenga autoridades y tenga líderes, hombres maestros. No, que yo me voy, ya yo sé predicar, no tengo que ver con nadie, me voy. Y como está este mundo lleno de predicadores por todas partes, pero rebeldes, desobedientes a las autoridades. No. Es saludable, maravilloso que uno reconozca autoridad por encima de uno. Que uno sea sumiso, porque la rebelión no es de Dios, sino del diablo. Amén. Pero el obediente, o sea, el verdadero cristiano, se le conoce por ser obediente, porque reconoce la autoridad. Entonces, mire, los apóstoles y los ancianos se reunieron y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Creyesen, y Dios que conoce los corazones, ¿cuántos dicen amén a eso? Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Oiga, todos eran judíos los que estaban ahí, todos eran judíos creyentes en el cristianismo. Pero había otros judíos que estaban torpedeando. Entonces él está defendiendo a los gentiles. Que recuerda que el apóstol Pedro era uno de los que decía que él a casa de gentil no iba. Y estando allá en la orilla del mar, en ayuno, donde Cornelio mandó a sus 2 siervos a buscarlo, porque así le dijo el ángel, manda a buscar a un hombre, ese capítulo 10 de los Hechos, manda a buscar a un hombre que te dirá palabras por las cuales podrás ser salvo. Y antes que llegaran los hombres, Pedro estaba tan metido en el judaísmo, aunque ya había creído, hermano, que cuando el Señor le baja el lienzo lleno de cuadrúpedos y reptiles y de toda clase de animal, Pedro, levántate, mata y come. Y le dijo, Señor, no, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mis labios. ¿Sí? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. Por 3 veces. Por 3 veces, y la respuesta fue la misma. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Amén. Pero no se refería tanto a los animales,
sino a los gentiles, que antes para los judíos eran como perros, eran abominables, pero ya habían entrado a la salvación por la gracia. Amén. Entonces dice, versículo 9, mírenlo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quién eran nosotros y ellos? No dicen nosotros, ¿a quién se refieren? A los judíos. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oye, ya aquí Pedro estaba ya despejado, ya había entendido todo. Un yugo que era el asunto de la ley. Antes, viene el versículo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igualmente, de igual modo que ellos. Dice, listo, aquí ya no hay preferidos, aquí es la gracia que nos salva. Si nos acogemos a la gracia de los judíos, seremos salvos. Si se acogen a la gracia de los gentiles, serán salvos. Es la gracia que los salva. Amén. Bendito el Señor. Vamos ahora a Romanos capítulo 5. Bendito el Señor. Yo les estoy predicando esto y le dije al comienzo que cuando el creyente no entiende bien la gracia, tiene problemas en su vida espiritual. Porque cree que su salvación depende es de lo que él haga. Pero no es de lo que usted haga, es de lo que hizo Cristo por usted. Usted tiene que confiar, creer en lo que Cristo hizo. Esa es su salvación. Si usted se mira, dice, no, yo en verdad soy débil, yo tengo imperfección, todavía tengo cosas que... Pero usted no se está mirando y dice, bueno, yo creo que yo me voy a perder, porque yo no puedo ser santo como dice la Biblia. Ahí está ignorando ¿qué? La gracia. Dice, no, si no soy yo que me voy a salvar. Él es el que me salvó en la cruz. Yo lo que tengo es que confiar en lo que Él hizo. Confiar en Él, gloria al Señor. Y con esa fe, entonces me postro de rodillas y digo, Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia. Yo creo en ti, yo quiero seguirte, hermano. Y eso es maravilloso cuando el poder de Dios lo toca a usted. Y usted dice, oiga, ¿verdad que sí? Esto es maravilloso. Amén. Se paras de ahí fortalecido a cantarle a Dios. Porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, Romanos 5, escuche. Dice aquí, los versículos 6. ¿Qué dice ahí el versículo 6? Cuando aún éramos débiles, ¿qué quiere decir? Que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, ahora va a explicar la gracia aquí, con estas palabras va a explicar la gracia. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a parafrasear esto para que el lenguaje sea más claro o lo entiendan mejor. Lo que quiere decir es esto: si alguien en esta vida se atreviera a morir por otro, amén, nunca lo haría por un impío, sino por un justo. Eso es lo que quiere decir allí. Si alguien se atreviera a morir por otro, lo haría por una persona muy buena. Pero no va a hacerlo por un malhechor. Al contrario, cuando las personas sindicadas de deleitos
horrendos, la gente los pide para lincharlos. Tiene la policía que resguardarlo porque la gente quiere caerle. Dije, si alguno en esta vida se atreviera a morir por alguien, no lo haría por un impío, sino por el justo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, fue solamente por su gracia. Amén. Oiga, pensemos un momentico, ya estamos casi para terminar, un momentico, ese momento en que el Señor Jesucristo iba con la cruz por las calles de Jerusalén. Iba con la cruz en el hombro, dice que estaba tan extenuado, había sido azotado, había sido bofeteado, escupido, una corona de espina que traspasó sus sienes. Eso fue terrible. Entonces él iba, y esas criaturitas, figúrese, esas criaturitas que iban delante de él con los látigos, maldiciéndolo y dándole, eran sus propias criaturas. ¿Cómo le parece? Unos pecadores pegándole al santo de los cielos. Oye, eso tiene que haber mucha gracia, mucho amor, hermano. Amén. Solo con haberle dicho, desaparezcanse todos, no había quedado ni uno, se habían vuelto un polvo, porque Él es todopoderoso. Pero el puro amor, la pura gracia. Amén. Golpes. Y después dice, bueno, ahora dice que en ese tiempo para crucificar, ponían la cruz así, cobaban el hueco allá y ponían la cruz en el suelo, acostaban a la persona, lo clavaban pies y manos, después dejaban caer la cruz. Eso era algo terrible. Ya le habían dado azote 39 latigazos con látigos de 7 cantos, una punta de hueso en cada canto. Le sacó carne de la espalda. Por eso dice el profeta Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El que crea en eso, que esté enfermo y crea eso, solito arrodillado, y crea eso, de ahí se para sano. Amén, porque es que eso está vivo. Esa es la palabra de Dios. Entonces, mire, esa es la gracia. Si no, yo los quiero salvar. Ellos están condenados a muerte por el pecado, pero para que ellos, porque mire, yo se los he explicado varias veces, pero esto hay que volverlo a explicar, cuál era el dilema, que para uno sería dilema, pero para Dios no es dilema. Porque Dios mismo fue el que dijo, el día que tú desobedezcas, ese día morirás. Y el hombre desobedeció y el hombre cayó bajo la sentencia divina. Pecó y morirá eternamente. Entonces, ¿cómo hacía Dios para salvar al hombre sin que lo sentenciara? ¿Cómo hace un juez? Dice, bueno, aquí dice el código que tu condena son 60 años por lo que hiciste. Pero yo no te voy a condenar. ¿Cómo hace? No puede. Pues lo condenan a él entonces. Tiene que cumplir. Entonces eso fue lo que hizo Dios. Dios cumplió. Dice, bueno, listo. Entonces están sentenciados a muerte. Ahora yo voy en lugar de todos ellos. Todo ese castigo para ellos y la misma muerte, yo la voy a sufrir. ¿Cómo les parece? ¿Por qué no aplauden eso? Amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Por eso es que Él sufre todo eso y es crucificado y es muerto en la cruz y es sepultado. Cuando Él lo sepultaron y duró 3 días y resucita, cuando resucitó, es cuando dice aquel profeta, dice, oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, porque aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no se podía quedar en el sepulcro, sino que cuando resucitó, eso es maravilloso. Resucitó, gloria al Señor.
Alabanzas a su nombre. Para que el más débil de la tierra, si cree en Él, tendrá fuerza para seguir adelante. Porque Él resucitó y vive. Amén. Entonces dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿qué quiere decir? Declarados inocentes ante Dios. Por tu justicia, por mi justicia, no. Por mis obras, por tus obras, no. Por la de Él en la cruz. Cuando usted creyó en Él, la obra que Él hizo se le atribuyó a usted y se me atribuyó a mí. Sus pecados y mis pecados fueron castigados ya. ¿Dónde fueron castigados? El pecado suyo y el pecado mío. Cristo lo llevó. Así que cuando yo creí en Él, lo recibí como Salvador, ya esos pecados están cancelados. Por eso le digo, gocémonos en este evangelio. Amén. Sigamos adelante. Esta es la salvación poderosa del cielo. No hay otra cosa que nos pueda salvar. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Pónganse de pies. Bueno, yo sentí esta tarde, porque sentí orando, yo sentí que enseñara eso esta noche. Lo hemos enseñado varias veces, pero eso hay que volverlo a repetir. Amén. Así que no tambalee. Si usted creyó en Jesucristo, oigan, no tambalee, no dude nada de la salvación si usted creyó en Jesucristo. Porque la salvación consiste en creer en Él. Llénese de palabra de Dios. Estúdiela. Llénese de palabra de Dios para que tenga de qué agarrarse. Cuando venga la tentación, cuando venga el ataque del mundo, del diablo, de la carne, usted tenga de qué agarrarse. Dice, no, la Biblia dice tal cosa. Amén. Y usted será vigoroso espiritualmente. Si la cabeza está vacía, ahí sí no hay de dónde agarrarse. Pero bueno, si quiere que usted diga, no, yo creo en Él. Amén. Él murió por mí. Levante su mano y damos gracias. Padre Santo, bendito tu nombre. En esta hora te damos gracias. Señor Jesús, a tu nombre sea la gloria. Te glorificamos por tu palabra. Oh, por tu maravillosa obra hecha por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque moriste, pero resucitaste para que nosotros seamos justificados y tengamos vida eterna en ti. Te alabo, mi Señor, y te doy gracias. Aleluya, te alabamos. Te agradecemos, Señor, en gran manera. Padre celestial, bendito el Señor. Aleluya. Creo que esta noche hay gozo para cantarle ahora y así terminamos.